Hola, yo soy Luisa Fernanda Sodia y hoy les voy a hablar del verbo ser como focalizador. El uso del verbo ser conjugado para resaltar o focalizar un elemento particular dentro de la construcción gramatical es algo muy común en Venezuela. En este video les voy a explicar este fenómeno basándome en el capítulo de morfosintaxis de Paola Bentivoglio y Mercedes Sedano en el libro El idioma español en la Venezuela actual y en el Manual de Gramática del Español con especial referencia del español venezolano de Mercedes Sedano. En Venezuela es muy común utilizar enunciados como el siguiente. Éramos varios hermanos y mi papá y mi mamá no podían pagarle los estudios a todos. Varios de mis hermanos llegaron hasta sexto grado y se dedicaron fue a trabajar. Lo característico de este enunciado es la presencia de una forma conjugada del verbo ser, en este caso fue, cuya función es focalizar, o sea, esta forma conjugada del verbo ser da relevancia a lo que viene inmediatamente después. Este uso particular del verbo ser se utiliza para contrastar el elemento focalizado con otros elementos que forman parte del enunciado, sea esta comparación explícita o implícita, como es el caso de la comparación entre a trabajar o a estudiar en el enunciado anterior. Por otra parte, el uso de esta concepción se presenta especialmente si el objeto focalizado está compuesto por un sintagma preposicional. Por ejemplo, en Venezuela, con mi prima, por la noche, entre otras opciones. Esta construcción del verbo ser como focalizador comenzó en la región andina y se fue diseminando por el resto del territorio nacional hasta ser de uso bastante generalizado entre la población. Esta construcción se utiliza especialmente entre hablantes jóvenes y de clases sociales inferiores. El uso del verbo ser como focalizador en las clases más altas es limitado o nulo, siendo el caso de que, si se llega a utilizar, se utiliza en el lenguaje informal, nunca en un ejercicio de habla formal o en documentos escritos, a excepción de algunos artículos de prensa u obras narrativas que buscan imitar el habla de los venezolanos. Las oraciones hendidas utilizan el verbo ser para poner el foco de atención en un constituyente clausular. Están constituidas por una cláusula incompleta, señalada como CLA, el verbo ser conjugado y un constituyente focalizado o CF, que completa el contenido de la cláusula. El hecho de que el constituyente focalizado aparezca separado de la cláusula es para darle la debida relevancia. El constituyente focalizado es un constituyente clausular, lo que significa que puede ser un sujeto, un complemento directo o uno circunstancial, o cualquier otro elemento de la cláusula, aunque no es posible que sea una partícula como una preposición o una conjunción. El orden de los constituyentes y el tipo de cláusula varía en función del tipo de oración. Por ejemplo, en la cita de José Balsa en hombre, es él quien se mueve hacia la ventana, donde podemos ver el verbo ser conjugado es, el constituyente focalizado él y la cláusula incompleta quien se mueve hacia la ventana. Esta oración hendida concierne a la oración simple, él se mueve hacia el ventanal. En esta oración simple, el sujeto él se expone como un tópico, mientras que, convirtiendo la oración en una hendida, se focaliza toda la atención en el sujeto él. En las oraciones hendidas, las oraciones simples que se están focalizando, o sea, la información de la cláusula se da por entendida, es decir, se presupone que los interlocutores la conocen o están en capacidad de conocerla, aunque no siempre esto se cumple. A pesar de que el constituyente focalizado tiene pocas limitaciones en su forma, lo más frecuente es que sea un pronombre. Así que no hay ningún inconveniente con que el referente sea también el tópico de la oración. Con las hendidas puede presentarse también el uso del que en lugar de un pronombre o adverbio relativo correspondiente. A este uso del que se le da el nombre de
qué galicado, y lo podemos ver en estos ejemplos. Fue un bastón que compramos ayer. Es con un amigo que viajó a París. Es en esa casa que vive Luisa. Es con esfuerzo que se logra algo. Fue ayer que llegó Juan. Es por eso que llegó tarde. Podemos ver en los ejemplos que entre paréntesis está el relativo canónico precedido a veces por una preposición, lo cual es una sustitución que se da en Venezuela con mayor o menor frecuencia. Las oraciones pseudohendidas inversas. Estas construcciones son muy semejantes a las hendidas, solo que en el caso de las pseudohendidas inversas, el constituyente focalizado está antes del verbo, a diferencia de las hendidas en las cuales está después. Por ejemplo, la primera construcción que vemos en la pantalla, la cual es una cita de Federico Vegas en Folk. Usted es el que tiene algo de estudios en eso, donde el constituyente focalizado es usted, podemos ver después el verbo ser conjugado y por último la cláusula incompleta. Esta oración corresponde a la oración simple, usted tiene algo de estudios en eso. Las oraciones pseudohendidas inversas pueden resaltar al constituyente focalizado por sí solo, pero también tienen la capacidad de unificar al constituyente focalizado con el tópico, como se puede ver en el segundo ejemplo. Todos tenemos derecho a saber cuándo y cómo moriremos. Eso es lo que yo siempre he dicho. Podemos ver que el tópico se corresponde con el constituyente focalizado. Luego vemos el verbo ser conjugado y por último la cláusula incompleta. En el caso de este segundo ejemplo, el constituyente focalizado eso cumple la función de referente a la cláusula anterior, a él, es decir, todos tenemos derecho a saber cuándo y cómo moriremos. Por lo tanto, esta pseudohendida inversa lo que destaca es la relación que existe entre la cláusula anterior al constituyente focalizado y la cláusula posterior a este. El qué galicado también está presente en las oraciones pseudohendidas inversas. Por ejemplo, un bastón fue que compramos ayer. Con un amigo es que viajó a París. En esa casa es que vive Luisa. Con esfuerzo es que se logra algo. Ayer fue que llegó Juan. Por eso es que llegó tarde. Las oraciones pseudohendidas. Estas construcciones se parecen a las hendidas y a las pseudohendidas inversas, solo que se diferencian en el orden de sus constituyentes, ya que en este caso la cláusula incompleta va antes del verbo ser y el constituyente focalizado va a la derecha de este. Podemos apreciarlo en la cita de Antonio López Ortega en Ajena. Obviamente yo no quería que vinieran y además yo lo que quería era bañarme, lavarme el pelo, ponerme a estudiar. Podemos ver como la cláusula yo lo que quería va precediendo al verbo ser conjugado y posterior a este se encuentra el constituyente focalizado. La pseudohendida anterior se corresponde con la oración simple yo quería bañarme, lavarme el pelo y ponerme a estudiar. La cláusula de estas constituciones es información que ya ha sido mencionada o que es fácilmente inferible. En las pseudohendidas, el constituyente bajo foco con frecuencia es una cláusula subordinada sustantiva, la cual se expresa por medio de infinitivos. De igual manera, el constituyente focalizado tiende a ser contrastivo. Como sucede en el ejemplo anterior, la hablante opone el yo no quería que vinieran de la oración anterior a yo lo que quería era bañarme, lavarme el pelo, ponerme a estudiar de la construcción pseudohendida. Como recomendación, se puede decir que, aunque dentro de nuestro país es muy frecuente el uso del qué galicado en las construcciones hendidas y pseudohendidas inversas, es preferible limitarlo al habla informal y definitivamente abstenerse de utilizarlo en la lengua escrita formal.